5, son 9. ¿Ok? Entonces, les voy a asignar la tarea 1, que recordemos que era sobre investigar. En la asignación les voy a describir la tarea, entonces no se preocupen, pero pues si tienen ahorita alguna duda, pues me la hacen saber. Que era sobre investigar qué tipo de tecnología hay, particularmente en algunos hospitales, en algunos institutos. Vamos a tomar los institutos. Eh, la idea es que investiguen qué equipos, nada más basta con que digan su nombre. No, por ejemplo, no abreviaciones. Si encuentran abreviaciones, hay que buscar qué significa la abreviación. Si pueden, lo buscan rápidamente el equipo y tener una descripción muy concreta, un párrafo de qué es lo que hace. ¿Ok? Por ejemplo, un equipo de rayos X, pues sirve para obtener una imagen anatómica. Sí, es decir, no vamos a estar... eh, Obviamente ustedes pueden investigar, si algún equipo les llama más la atención, pues se pondrán a investigar más. Pero ahorita la idea es básicamente saber cómo se llama la tecnología y cuál es la función que cumple. ¿Cómo lleva a cabo esa función? Pues eso lo podríamos llegar a ver en algunos casos, no en todas las tecnologías porque no nos bastaría el curso. Y algunas otras pues las van a ver en algún otro curso. Entonces, el equipo 1, por ejemplo, es Hospital Infantil de México y Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, pues básicamente dan atención a el mismo tipo de pacientes. Y entonces pueden seleccionar cualquiera o incluso pueden buscar del Hospital Infantil de México que tiene, y a lo mejor el de pediatría tiene tecnología, algún tipo de tecnología que no tiene el Hospital Infantil de México, y así sucesivamente. Este lo quité, el de salud pública y el de geriatría, pensando en que pueden tener tecnología más especializada, por ejemplo, el de rehabilitación y el de medicina genómica. La idea es que busquen, van a ustedes a buscar, van a entrar a buscar a la página del instituto, probablemente ahí habrá que ver qué información hay en cada página del instituto. Si no encuentran directamente qué tecnología hay en el Instituto Nacional por ejemplo, de Cardiología, entonces tendrán que buscar tecnología útil para atender pacientes con alguna afección cardíaca de forma separada y luego tratar de identificar si esa tecnología existe en el Instituto Nacional de Cardiología. Entonces ustedes en su tarea podrían tener una lista a lo mejor de tecnología que puede ser utilizada en atención a pacientes pediátricos y subrayar o especificar cuál verificaron que existe, por ejemplo, en el Instituto Infantil de México, en el Hospital Infantil de México. Y para cada equipo tendrán que especificar su función, qué función cumple cada tecnología. Ahora, los diferentes institutos pues van a tener áreas comunes, van a tener urgencias, van a tener terapia intensiva, van a tener principalmente esas, por ejemplo. Entonces se van a repetir y pues el tipo de tecnología que hay en urgencias pues no va a cambiar entre institutos. Entonces sí está bien que a lo mejor lo ubiquen por área, puede también no ser ubicado por área, pero quisiera más que se enfocaran en tecnología enfocada particularmente a la especialidad. Por ejemplo, el Hospital Infantil, seguramente todos los institutos tendrán su área de imagen, entonces ahí sí habría que poner qué hay en el área de imagen. Rayos X portátil, por ejemplo, mastografía, un equipo de mastografía
no se requieren todos, en cuál se requeriría tal vez. Entonces habría que buscar. ¿Sí saben qué es la mastografía? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. No sé si es lo, bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero es algo que checa lo del cáncer de mama. Sí, es una imagen que se obtiene de la mama. Entonces es una imagen de rayos X y la mama pues se aplasta. Déjenme compartirles la imagen rápidamente. Bueno, esa es la ventaja de estar en esta modalidad. Sí, este equipo, entonces la mama entra en esta parte, se acomoda y se toma la imagen. Entonces, por ejemplo, exacto, es para verificar si la paciente femenina debería de hacerse un seguimiento es decir, después de determinada edad, la paciente tiene que hacerse un mastógrafo cada determinado tiempo, así como el Papá Nicolau. Y entonces se hace con cierta regularidad para vigilancia y también en caso si se encuentra algún tipo de anomalía en la mama, pues se verifica que se ve en la mama con el mastógrafo. Y entonces, lo que quiero es que se enfoquen en tecnología, por ejemplo, particularmente, ¿qué tipo de tecnología, por ejemplo, en el área de imagen, van a repetir tecnología seguramente para todos los institutos, tendrán lo que los decía, rayos X, tomografía axial computarizada, resonancia magnética. Si existe, por ejemplo, equipo para imágenes funcionales como PET, tomografía por emisión de positrones. Entonces, la idea es que hagan su búsqueda y obviamente se vayan dando cuenta de que hay mucha tecnología, tecnología que tal vez han escuchado, que tal vez no, y que se enfoquen de manera particular en tecnología que es orientada para cada tipo de especialidad. Por ejemplo, ¿qué tecnología particular se requiere para el Instituto de Medicina Genómica o para rehabilitación, ¿sí? O psiquiatría? Entonces, su tarea es decir, va a tener tecnología similar, porque en un área de urgencias debe de haber un desfibrilador, ¿sí? En en todos los institutos debe de haber desfibriladores y no solo en urgencias, es en realidad uno en cada área porque hay un carro rojo. Sí, sí, por lo menos en la tele han visto que hay un carro rojo que es el que sirve para urgencias cuando un paciente se tiene que desfibrilar. Pero que se preocupen por investigar qué tipo de tecnología habría en cada instituto, ¿ok? Entonces, no lo hagan en formato, bueno, sí lo pueden hacer, o en presentación o en texto, pero también si de preferencia, si encuentran una imagen o ya encontraron que hay un equipo de tomografía por emisión de positrones, pues busco una imagen. A lo mejor no corresponde el modelo que hay en el instituto, pero por lo menos veo cómo es, ¿ok? Entonces se los voy a escribir, pero para que no esperen a que les mande la descripción. ¿Qué tecnología hay en el instituto? ¿Qué función realiza de forma muy sintética? No quiero que me escriban una página de la función que realiza en un párrafo, en 2 o 3 renglones, si pueden escribir la función, está bien. Es decir, máximo 5 renglones deberían describir de qué es lo que hace. Ahora, si ustedes quieren investigar más sobre un tipo de tecnología, obviamente lo pueden hacer, pero no es necesario que eso lo incluyan en su documento.
y una imagen de la tecnología. Entonces, ¿dudas? No, maestra, ninguna. No. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a que me comenten algunas personas lo que pensaron ayer sobre cómo le harían para ver o cuantificar. Por ejemplo, quedamos que el desempeño de las capacitaciones, o sea, si estaban teniendo efecto las capacitaciones o si el desempeño de los ingenieros, ¿cierto? ¿Eso quedó? Sí, sí, así es. Sí. Déjenme buscar el artículo que iban a leer. ¿Para hoy ya iban a leer los 3 o era hasta el martes? Sí, voy a ponerles también todo por escrito para que no haya problema. ¿Era para hoy o era para el martes? Era para hoy, había dicho. Bueno, le voy a preguntar a los equipos de forma aleatoria para que me platiquen qué comentaron. Ya después adelante abordaremos ese tema de los indicadores de forma más particular y obviamente habrá tareas relacionadas a ese tipo de indicadores y les platico de una vez un poquito sobre el proyecto. Ustedes tendrán que implementar un sistema de gestión computarizado. Vamos a ir viendo qué elementos necesita y entonces su sistema de gestión tendrá que calcular algún tipo de indicador. Entonces, es decir, esta parte de indicadores la vamos a ir viendo durante todo el curso y la van a usar en su proyecto. Entonces, el equipo 1, Miriam, Jessy, Giancarlo, Luis, Ivano u Osvaldo, ¿me puede decir cómo pensaron que podrían evaluar el desempeño? Son más hombres que mujeres, entonces, si les dio tiempo de platicar, o sea, los que entraron a la plática igual no les dio tiempo, no sé, pero... ¿Me puede contestar alguien del equipo 1? Miriam, Jessy, Giancarlo, Luis, Iván, Osvaldo. ¿No hay nadie? Sí. Okay. Sí. Pues lo primero, ¿Sí lo lo que estábamos comentaron pensando. o lo investigaron de forma individual? ¿Sí lo comentaron? Investigamos entre todos un poco y luego lo comentamos Ok, así entre todos. ok. Y más o menos lo que creemos es que primero hay que verificar las dificultades que se pueden presentar en la aplicación o en la evaluación del personal. Una forma podría ser primero entrevistar a los coordinadores de secciones y averiguar así ciclos de trabajo o turnos, cuáles son los horarios en que más frecuenta y en los que menos frecuenta la carga de trabajo. Sí, pero eso sería como para la planeación de la capacitación. Otra vez, la pregunta es muy específica. Trato de hacer las preguntas específicas. Si no entienden la pregunta, tienen que preguntarme, porque así va a ser en el examen. Si no entienden la pregunta y ustedes no empiezan a contestar y ponen ahí un tratado y en realidad no me están diciendo nada o no están contestando mi pregunta, pues aunque me hayan escrito una página, pues si no contestan la pregunta, pues no les voy a poder poner algún puntaje. Entonces, la pregunta es, ¿cómo generaría un indicador o qué tipo de indicador podrían proponer para decir que mi programa de capacitación o una capacitación que di fue efectiva o no fue efectiva? El equipo 3, Martín, Rocío, César, Carla, Aurea y Regina.
Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Lo que pensamos nosotros, así como que platicando, pues, creo que fue justamente después de la clase, fue que podría hacerse un criterio de evaluación, digamos, tomando en cuenta primero una evaluación antes de la capacitación, pero no refiriéndonos a un examen, a preguntas, no, sino sería más bien observación. Previamente realizar, digamos que por una semana, observaciones al personal médico, al cómo utilizan los dispositivos, digamos, algún equipo médico en específico, realizar notas, saber qué es lo que... Ingenieros le tendrían que pedir permiso al personal, que los van a estar observando. ¿Eso es su propuesta? Sí, bueno, eso sería previo. Y pues ya después de la capacitación, observar cuáles fueron los progresos, o sea, si en base a lo que nosotros viendo previamente y dando la capacitación basándonos en eso, ya pues digamos, ver los resultados, si es que la capacitación que realizamos ayudó a, bueno, a esas observaciones iniciales, ¿cómo decirle? Ok. ¿Cuál es el problema en eso, el equipo 4? ¿Qué problema ven en esa propuesta? Carlet o Carlete o Michelle, no sé cómo se diga tu nombre, Iván, Federico, Rodrigo, Abraham, José. ¿Qué problemática ven en esa propuesta? Creo que es más el tiempo, ¿no? El personal que se va a utilizar para realizar las visualizaciones y la atención de cada uno de los que se capacitaron. Ok. Y tiempo es valioso, Dinero. ¿no? Tiempo es dinero. Exacto. Entonces, no puedo proponer algo que me va a requerir mucho tiempo y muchos recursos, porque aparte, ok, ustedes dicen, voy a asignar un ingeniero biomédico que va a hacer eso, entonces que se va a pasar todo el día en el servicio, porque no es que el médico siempre utilice la tecnología a las 12 del día, ¿no? Y le pueda decir al ingeniero, sí, date una vuelta a las 12 porque a esa hora le conecto el ventilador a todos mis pacientes, ¿no? Por ejemplo. Bueno, es un ejemplo. O a esa hora prendo los monitores de signos vitales y solo a esa hora ingreso pacientes para conectarlo a los monitores de signos vitales. Es muy complicado, entonces tendría que haber alguien ahí en el turno, sí, observando por algún tiempo y el demás tiempo picándose los ojos. Entonces, eso no es viable, ¿ok? Pensando en condiciones reales que ustedes pueden tener en hospitales, es decir, no hay personal de ingeniería biomédica de sobra como para hacer o sugerir ese tipo de actividades. Equipo 5 que pensaron es José, Jonathan, Roberto, Estefanía, Alejandra y Aldo. Bueno, uno de ellos, bueno, de los indicadores cuantitativos para establecer que nuestra capacitación fue adecuada, fue un índice de capacitación que es entre el total de horas que se toma, entre horas impartidas de capacitación. Y pues esto es como más para comparar qué tan eficiente fue la capacitación a los que tomaron pues todas las horas respecto a los que tomaron pocas horas de capacitación. Y pues sería analizando de forma, yo creo, aleatoria el trabajo de pues ambas partes. O sea, es el número de horas que invirtieron en la capacitación, o sea, ¿cuánto duró la capacitación? Sí. Sí, o sea, el número de horas que se tomaron entre las horas que se impartieron. Y eso me dirá si es efectiva. O sea, imaginen, una capacitación no dura horas. Generalmente las capacitaciones son cortas, acuérdense. Los médicos y las enfermeras no tienen tiempo, igual que el ingeniero biomédico no tiene tiempo en el hospital, ¿ok? La función de los médicos y enfermeras es atender a los pacientes. Obviamente para atenderlos hay que usar la tecnología de forma adecuada y entonces se les pide que hagan un espacio para tomar una capacitación. Pero si su capacitación dura 2 horas, ¿qué va a hacer el cuerpo médico? Pues les va a decir que no es viable, ¿ok?
Entonces, pero ahí nada más estarían viendo, eso no garantiza que funcione. Es decir, si la capacitación la dividieron en 2 sesiones de media hora, por ejemplo, y unos tomaron solo la primera media hora y algunos toda la hora completa, las 2 sesiones, pues solo les va a decir quiénes sí la tomaron, pero no les va a decir si la capacitación es efectiva. Uh-huh. Ok, vamos con, está levantando la mano Rocío. Sí. Bueno, creo que como comentaba, no sé, en una clase anterior, sería como mediante registros, ¿no? Pero de cosas específicas como, bueno, que la efectividad se vería reflejada. Pero ¿qué cosas específicas documentarías? Eso era lo que quería que pensara. Uh-huh. El número de veces en que se llama o se solicita ayuda, no sé, para el mantenimiento de algún equipo, de alguna máquina, tal vez la cantidad de energía o de todos los consumibles. tipos de mantenimiento. Todo, es decir, para su índice, para saber si mi capacitación es efectiva, voy a ponerme a ver, por ejemplo, de una capacitación de un monitor de signos vitales y cuántos reportes tengo de monitores de signos vitales. ¿Todos? ¿Rocío? Perdón, no escuché, se me está cortando. ¿Podría repetir? Sí. Tú mencionas que, por ejemplo, revisar cuántos reportes tengo de fallas del monitor de signos vitales, obviamente después de la capacitación, pero todos, absolutamente todos los reportes. Bueno, podría ser como en un lapso cercano De a la tiempo. capacitación. Ajá. Tal vez unas 2. Ok, sí, o sea, me estás diciendo, a lo mejor reviso cuántos reportes y cuántos mantenimientos se le dio al monitor en los siguientes 6 meses. ¿Estás de acuerdo, Abra? Bueno, nuestro equipo habíamos comentado algo similar. Igual, por ejemplo, pensando en este mismo caso de un monitor de signos vitales. Por ejemplo, si es que se tienen datos antes de la capacitación, saber el número de veces en las que el equipo falló, no sé, un mes antes de la capacitación. También podremos tomar otros parámetros como cuánto tiempo duraron dichas fallas. Y bien, también podríamos, si no existen estos datos, podríamos hacer como visiones de futuro, no sé, en este mes, después de la capacitación, no sé, puede decir el director, quiero que máximo, no sé, para ver que su capacitación funcionó, que me falle una vez y que no dure tanto tiempo parado este equipo. Entonces, como que tomar datos después de hacer la capacitación es como que con eso es como que vamos a evaluar. Están más o menos, o sea, tienen ideas, pero están, les falta poner en contexto, o sea, mantenimientos. Si ustedes dicen que haya un mantenimiento en X tiempo, y si no está mal, piensen que no todo, tienen que tener en mente que sí ciertas fallas o ciertos reportes de falla del equipo, generalmente un gran porcentaje es por un mal uso, pero no todos, ¿ok? Va a haber realmente fallas que el equipo se bloqueó porque ya no le sirve la tarjeta main, o el equipo se cayó y obviamente ya no prende, o la batería se le acabó, ¿sí? Entonces, ese tipo de fallas no no le pueden echar la culpa al mal uso del equipo médico. Entonces, sí, es correcto que tendrían que ponerse a documentar eventos y sí los mantenimientos, pero tendrían que tener ahí un dato en sus mantenimientos, por ejemplo, en su hoja de servicio o en donde ustedes almacenan su hoja de servicio o en un formato propio de
del Departamento de Ingeniería Biomédica, luego vemos ejemplos de hojas de servicio, pero en la hoja de servicio normalmente no dice, fue una falla por culpa del usuario, ¿ok? ¿Por qué? Porque el usuario te va a firmar la hoja de servicio. Y obviamente es agresivo decir eso. Entonces tú tienes que describir la falla y ok, a lo mejor describes la falla que era por una mala colocación de algún consumible, algún cable, alguna válvula, etcétera. Y ahí obviamente se entiende que es por un mal uso del equipo, pero no se dice explícitamente. Pero a lo mejor tú tienes un sistema de gestión automático y ahí cuando das de alta la hoja de servicio, sí tienes un rubro donde dice falla debida a falta de capacitación o falla debida al mal uso por parte del usuario. Entonces le das una palomita y esas palomitas se van contando. Así de específico debo de ser cuando estoy pensando en qué tipo de información debo de tener y cómo la obtengo para después poder decir, ok, en los 6 meses anteriores a la capacitación de este equipo en particular, en este servicio, tuve 10 reportes que fueron debidos, y se atendió el reporte y fueron debidos a un mal uso del equipo. Y después de la capacitación no cambió nada, ¿no? Entonces la capacitación no funcionó. Pero si hubo una disminución, entonces podría yo decir que la capacitación tuvo un resultado, ¿ok? Entonces, en ese sentido, quiero que empiecen a pensar en ser muy específicos qué quiero evaluar y qué información necesito para evaluar eso. Entonces, a lo largo del desarrollo, por ejemplo, de su proyecto, van a tener que aprender a hacerse ese tipo de preguntas y a contestarlas de forma muy específica. Vamos a platicar un poco de los modelos del Departamento de Ingeniería Biomédica. Entonces, déjenme compartirles el artículo. Ayer estábamos hablando de el artículo que decía de la ingeniería clínica en México y estábamos viendo las funciones que podía hacer el ingeniero biomédico, el ingeniero clínico dentro de los hospitales, ¿ok? Y haciendo su labor de ingeniero biomédico. Relacionado con realizar una labor adecuada, que hacíamos hincapié en que no solo realiza actividades de mantenimiento, es una gran actividad, una gran lista de actividades que puede hacer un ingeniero biomédico dentro de un hospital. Por eso era la diferencia en el tríptico que les enviaba de técnico e ingeniero. El técnico obviamente sí se va a focalizar en hacer reparaciones, en atender reportes, y el ingeniero biomédico no solo debería de hacer eso, ¿sí? Es decir, claro que lo va a hacer, pero tiene que hacer otras cosas. Entonces, para que, digamos, las actividades sean realizadas de forma adecuada, pues obviamente tendría que también tener un departamento de ingeniería biomédica adecuado, ¿ok? Entonces, aquí les hablan, por ejemplo, quién debe ser parte del departamento, el tipo de cuestión de entrenamiento, del espacio. Platíquenme sobre esas 3 cosas. ¿Quién debería estar dentro de un departamento? ¿Cómo se entrena al departamento? ¿Y qué tipo de espacio se debe tener? Alguien del equipo 2, que es Jesús, Lucía, Daniel, Aurora, Alfredo o Jennifer. O bueno, sí, alguien, voluntarios del equipo 2. Ok, Alfredo. Sí. ¿Me escucha? Sí. Bueno, de lo que leí relacionado con el personal que se requiere dentro de un departamento de ingeniería biomédica, pues lo divide en
en 3 tipos de trabajadores, ¿no? O sea, el ingeniero clínico, los técnicos en equipo biomédico y personal administrativo. Menciona que debido a la escasez en cuanto a personal que trabaja en esta área en el campo biomédico en general, es difícil encontrar personas que encajen completamente en el perfil que se busca. Entonces, de ahí la importancia de las capacitaciones y de los entrenamientos posteriores. Menciona también que para encontrar un buen personal recurren a outside contacts, o sea, como contactos externos. Ajá. Y menciona periódicos, revistas, sociedades de ingeniería biomédica, escuelas y demás organizaciones. También mencionaba la importancia de describir bien el trabajo que se realiza para encontrar el perfil que más se adecue a lo que buscas. Claro. Sobre el espacio. Sobre el espacio, menciona también la importancia de considerar el espacio con el que se cuenta dentro del Departamento de Ingeniería Biomédica. Esto con el fin de tener un buen planteamiento de las metas que tienes que puedes tener a corto y a largo plazo. Menciona que en metas a largo plazo es muy importante considerar el espacio con el que se cuenta dentro del departamento, porque hay equipo que requiere o de un espacio más amplio o de instalaciones especiales. También menciona que de contar con los recursos suficientes, pues es recomendado incluso hasta contratar un arquitecto. Claro, sí, sí. Ajá. Es decir, el departamento de ingeniería biomédica debería de estar planeado, no es así de, este cuarto sobra en el hospital y pues ahí va a ser ingeniería biomédica. Porque obviamente es importante, por ejemplo, esto, que haya un lugar de almacenamiento, pero van a tener que tener un área para realizar pruebas. Si no tienen un área para realizar pruebas con la toma de corriente adecuada, la parte de tener toma de gases, por ejemplo, oxígeno, aire, etcétera, si no lo tienen, quiere decir que no van a poder revisar nunca el equipo ahí. Siempre lo van a tener que revisar en el área donde lo usan. Y eso a veces es incómodo porque a veces la reparación dura mucho tiempo y obviamente en las áreas de hospitalización también, principalmente en hospitales públicos, a veces están llenas y entonces a veces no hay espacio para que le den al ingeniero que trabaje. Porque piensen que para revisar el equipo, por ejemplo, un ventilador necesitan oxígeno y la toma de aire y van a tener que estar utilizando la que está en una cama. Entonces, ni modo que tengan ahí al paciente al lado, que a lo mejor no está conectado al ventilador, porque entonces no podrían estar, y ustedes dándole mantenimiento ahí al equipo. No pueden hacer eso. Entonces, obviamente, se tiene que pensar en el espacio con las instalaciones adecuadas para que sea el departamento de ingeniería biomédica. Entonces, obviamente, tienen que tener un espacio dedicado a la revisión de equipos. Si fuera un departamento de ingeniería biomédica de ensueño, ¿qué otra área sería fundamental? Que muchos lo tienen, si entraron a la plática ayer, pues algunos ejemplos que les mencionaba tenían algunos institutos ese tipo de área de desarrollo de tecnología, no solo para revisar si el equipo está en mal funcionamiento, sino en un área orientada, por ejemplo, a hacer modificaciones a tecnología o estar trabajando en algún proyecto de nueva tecnología. Y obviamente un área administrativa, porque van a tener que gestionar compras, licitaciones, hojas de servicio, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es como fundamental que exista en la parte de el departamento de ingeniería biomédica. Les mencionan el ejemplo de si quisieran revisar una máquina de hemodiálisis, ¿ok? Entonces, requiero que el departamento de ingeniería sea, pues,
tenga todos los recursos para que yo pueda revisar, si no completamente la mayoría de equipo, un gran porcentaje de equipo lo pueda revisar en el Departamento de Ingeniería Biomédica. En cuanto a el personal, pues sí, de forma importante debe de haber alguien administrativo. A veces no lo hay, pero sí es importante que alguien esté para cubrir esa labor, porque de lo contrario, pues el ingeniero, generalmente el jefe, es el que va a tener que estar haciendo todas esas actividades administrativas. No quiere decir que él no haga actividades administrativas, pero hay actividades administrativas menores que se le pueden encargar, por ejemplo, a un personal administrativo como una secretaria que podría realizar y nada más la supervisa el jefe, por ejemplo. Es decir, si le tengo que hablar a 5 proveedores, yo ya identifiqué a qué proveedores y le digo, ¿sabes qué? Les tienes que hablar y te tienen que dar respuesta. Entonces, si no tengo a esa persona, quiere decir que yo tengo que estar pegada al teléfono hasta que me contesten, etcétera. Y si tal vez nada más soy yo y otros dos ingenieros y mis otros 2 ingenieros están ocupados y hay una emergencia, tengo que ir yo y entonces ese día ya no le hablé a los proveedores, solo me contestó uno. Entonces sí es necesario que haya una persona que auxilie en las cuestiones administrativas. No va a ser, es decir, yo como biomédico voy a decir, yo tengo que ser responsable de revisar a qué equipo le toca mantenimiento y decir, ok, se le tiene que hablar a estos proveedores y me tienen que dar fecha para que yo también dialogue con las áreas y se agende de forma correcta. Sería, por ejemplo, darle demasiado trabajo al personal administrativo que le diga, ¿sabes qué? Tú ponte a ver a qué equipos les toca mantenimiento, es decir, haz casi todo mi trabajo, ¿no? Entonces, sí es de mucha ayuda una persona que realice actividades administrativas, obviamente siempre con la supervisión del encargado o del ingeniero biomédico, pero es de gran ayuda. La otra gran desventaja, pues es que departamentos de ingeniería biomédica, pues si a duras penas tienen ingenieros, pues menos van a tener un personal administrativo, es la realidad. Entonces, pues le toca al ingeniero también hacer todas esas labores y por eso es la cuestión de que no hay tiempo de hacer otras actividades o de destinar tiempo, a veces incluso a algo fundamental como la capacitación, porque la capacitación se tiene que planear, tengo que preparar lo que voy a decir, no, generalmente no se recomienda llegar a improvisar, tengo que pensar qué información es la relevante que les tengo que hacer llegar. Tengo que planificar con el área donde se va a dar la capacitación, horarios, etcétera. Y tengo que ver cuándo se acomodan sus horarios con los horarios del ingeniero que va a dar la capacitación. Entonces, esa actividad que es fundamental, a veces algunos departamentos de ingeniería biomédica, o a veces si es solo un ingeniero biomédico a cargo del hospital, pues no le da tiempo de hacer eso, ¿ok? Entonces, es una realidad esa. Y obviamente, pues lo que se tiene que buscar es que pues, los departamentos de ingeniería biomédica de los hospitales sean adecuados a su tamaño. Les compartía, ahorita se las vuelvo a compartir. En la plática, los que entraron, les puse una foto de el Departamento de Ingeniería Biomédica del Instituto Nacional de Nutrición, bueno, de los integrantes. Entonces, si se dan cuenta cuántas personas son muchísimas, ¿sí? Pero es un instituto que funciona muy bien, está certificado, tiene un sistema de gestión, entonces es fabuloso este departamento, ¿sí? Ojalá que todos los departamentos de ingeniería biomédica
de los hospitales fueran, obviamente de acuerdo al tamaño, ¿no? No voy a tener un grupo de 20 personas para un hospital pequeño, pero hacer una evaluación de cuántos ingenieros biomédicos son adecuados para el tamaño del hospital. Generalmente se hace el cálculo por número de camas, que puede ser correcto y también puede tener sus detalles particulares, pero no que no sea un solo ingeniero, ¿sí? Entonces, son algunas de las problemáticas que definitivamente existen en muchos de los hospitales, ¿no? Si no hay departamento de ingeniería biomédica, peor, pero si hay, a veces no es suficiente el personal. Otra parte importante que aquí se los mencionan, en la gestión de toda esta tecnología que funciona dentro del hospital, pues si no se tiene el sistema computarizado, sí tienen que ser muy organizados en la información, no literal tener una carpeta donde toda la papelería que llega y la meten. ¿Por qué? Porque sería un caos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un ingeniero biomédico que va a llegar a un hospital, no hay departamento y tiene que empezar a hacerlo funcionar, una de las primeras cosas es ver qué información se tiene, empezar a organizarla, ver si existe un inventario, qué información tiene el inventario, si falta información en el inventario. Entonces, la organización de la documentación es fundamental. Y más en el sentido que comentábamos, para que yo evalúe si el funcionamiento de la tecnología es adecuado, si estoy haciendo mis actividades de forma adecuada o si el personal del departamento está realmente funcionando, tengo que tener evidencias. Y esas evidencias tienen que ser documentos, ya sea físicos o en digital. Y tener un sistema de gestiones, aquí es solo de mantenimiento, pero vamos a ver que puedo tener un sistema de gestión de tecnología, donde ahí puedo incluir no solo el mantenimiento, sino compras, la gestión de capacitaciones y diversa información relacionada con la gestión de la tecnología y no solo el mantenimiento. El mantenimiento solo es una de las actividades fundamentales que se realizan, ¿no? Por ejemplo, otra parte muy importante es la parte de la vigilancia de la tecnología. Entonces, si esta gestión, aunque sea, por ejemplo, solo de los mantenimientos, se lleva de forma computarizada, va a simplificar la vida porque, por ejemplo, ya saben que en mayo les toca darle mantenimiento preventivo a las máquinas de anestesia del hospital y se lo dan ustedes, ¿no? No hay proveedor. Pero en algún mantenimiento se le dan, por ejemplo, 2 a la máquina de anestesia al año y en uno de ellos se tienen que reemplazar ciertas refacciones. A lo mejor ustedes podrían planear que siempre en el primero se reemplazan piezas, pero por alguna razón algunos no se le reemplazaron en el primero, a lo mejor porque no tenían todas las refacciones y se le reemplazaron en el segundo. Entonces tienen que revisar a qué máquinas de anestesia se les cambió, porque si no se les cambió, se les tiene que cambiar ahora. Entonces, si el sistema de gestión de mantenimiento computarizado es correcto, de forma adecuada, bien pensado, obviamente esa información la pueden tener de forma muy, muy rápida. Si no lo tienen, es decir, si todo lo tienen en físico, pues tendrán que revisar todas las hojas de servicio del mantenimiento preventivo pasado de todas las máquinas de anestesia y verificar a cuáles se les instaló las refacciones y a cuáles no, y hacer sus anotaciones para ver si tienen refacciones o si no comprarlas y hacer los mantenimientos, ¿sí? Entonces, no es que no se pueda hacer la actividad de la gestión sin un sistema de gestión de mantenimientos, por ejemplo, pero obviamente me va a ser de mucha ayuda, me va a reducir el tiempo, ya no me voy a tardar
una hora en revisar las hojas de servicio, entro al sistema de gestión y pido la información. Aquí lo fundamental es que el sistema de gestión de mantenimiento haya sido diseñado pensando en todo ese tipo de cuestiones. Entonces, el proyecto que ustedes van a desarrollar es eso. ¿Cómo yo hago mi programa, mi interfaz, para, por ejemplo, obtener esta información? ¿Qué tengo que preguntar cuando voy a llenar los datos del servicio que di, del mantenimiento, para que en el futuro yo pueda saber de forma rápida qué refacciones se le instalaron a qué equipo? ¿Sí? Entonces, para hacer el diseño de un sistema de gestión tengo que pensar en todas las posibles preguntas, todos los posibles usos y posibles necesidades que quiero satisfacer en cuanto a la gestión simplemente de mantenimiento. Si pensamos en un sistema de gestión más completo, pues está la parte de capacitación, la parte de compras de refacciones, a lo mejor ahí también puedo tener información sobre el ciclo de vida de los equipos, si hay equipos que ya se acercan para empezar a evaluar su baja y entonces planear una compra, si se tiene que planear una licitación, etcétera. Entonces, estos sistemas son de mucha ayuda. No es que sean indispensables, es decir, un departamento de ingeniería biomédica, si no tiene uno de estos sistemas, no es que no vaya a funcionar. Otra realidad es que la mayoría de los departamentos de ingeniería biomédica no cuentan con un sistema de este tipo, por lo menos en México. Y otra cosa fundamental, pues son las herramientas y el equipo que tienen a su cargo para realizar el trabajo los biomédicos. Entonces, ¿qué nos pueden platicar el equipo 6 sobre esa parte? Saraí, Fabián, Alan, Fabiola, Adriana y Jonathan. Sobre las herramientas, equipos de prueba, ¿qué mencionan ahí? Bueno, pues ahí dice que se debe de tener equipos para darle como que para tener pruebas sobre los equipos médicos que se tienen, que por como mínimo se debe de tener un multímetro, también para analizar la seguridad eléctrica y pero ya si se tiene como que la capacidad de tener otros dispositivos, pues también se puede tener probadores de unidades electroquirúrgicas, me parece que mencionaba, probador de salida del desfibrilador. Y pues sí, o sea, probadores para equipos más especializados. Lo que olvidé también como básicos también es un simulador de paciente para ECG y para la presión. Y y pues bueno, como le mencioné, ya hay equipos como que más especializados y se puede tener, en caso de que sea posible, un equipo para otros equipos médicos más especializados o alguno que funcione para más de uno. Ok. ¿Qué es esto de Rheostat? ¿Nadie lo buscó? O sea, lo leyeron y dijeron así. Es una resistencia eléctrica, ¿no? Que se supone que sirve para regular la intensidad de corriente. Ajá, sería como una resistencia variable, pero orientada particularmente para hacer pruebas en equipos médicos y variaciones de corriente. Ok. Y entonces aquí les ponen algún tipo de... Faltó que mencionaras el osciloscopio, ¿no? Por ejemplo. Como general, que debería de tener el departamento. Aquí quiero hacer énfasis en esta parte.
analizadores de seguridad eléctrica. Igual también vamos a ver seguridad eléctrica, no es parte del curso, pero sí se los voy a dar. Y eso lo debería de tener de forma fundamental un departamento de ingeniería biomédica. Y a veces no lo tiene tampoco, ¿no? Entonces, por ejemplo, en todos los mantenimientos preventivos, una etapa forzosa es revisar la seguridad eléctrica. Entonces también si el proveedor, la empresa que le viene a dar mantenimiento a mi equipo no trae su analizador de seguridad eléctrica, pues obviamente yo puedo quejarme, ¿sabes qué? Requiero que le hagas las pruebas de seguridad eléctrica y si no, no te firmo, ¿no? Ese es, acuérdense, aunque se tengan proveedores de servicio, yo tengo que revisar que se haga el servicio de forma adecuada, porque sucede que ni lo revisan y si el equipo funciona dicen, ah, sí, ya le di el mantenimiento y le pego una etiqueta. Aunque no me lo crean, aunque sí creo que me lo deberían de creer, porque pues hay personas que buscan hacer o no hacer su trabajo o hacerlo de forma más rápida o sencilla, y entonces se tiene que revisar y exigir, a menos que por eso cuando se hacen los contratos también se tiene que tener mucho cuidado con qué tipo de mantenimiento quiero que me esté brindando el proveedor, ¿sí? Si a lo mejor no viene especificado, pues el proveedor te puede decir, pues es que no viene especificado, entonces pues no tengo por qué hacerlo y tú no tienes forma de exigirlo. Puedes ahí llegar a algún tipo de arreglo, ¿no? Pero digamos que si no viene especificado, podría decirte que no tendría por qué hacerlo. Entonces, también esa parte debe de cuidarse. Entonces, estos son como los básicos, aunque muchos de estos básicos a veces no se tienen. Y obviamente ya más específicos, por ejemplo, para evaluar el funcionamiento de los ventiladores, analizadores de gases, equipo de prueba para unidades de electrocirugía, para desfibriladores, etcétera. De forma que se requiere una gran también infraestructura y equipamiento para el Departamento de Ingeniería Biomédica. Lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a empezar a hablar la próxima clase de las principales funciones de un departamento de ingeniería clínica, que ya más o menos, por ejemplo, en el artículo de la ingeniería clínica en México mencionaba, algunas las vamos a mencionar de forma global y las vamos a ir viendo de forma más específica. Y una importante, pues, es la realización de mantenimientos, que tiene que ver con la parte de gestión de la tecnología. Entonces, dentro de estos mantenimientos está el mantenimiento preventivo y la planeación de este. Ah, bueno, y antes, por ejemplo, para hacer todas estas actividades tengo que tener un inventario. Entonces, vayan pensando, ¿qué tiene que llevar mi inventario? Bueno, sí, piénsenlo. ¿Para cuándo les deje? Les voy a dar extensión para la tarea de los hospitales. Se las voy a dejar hasta el próximo viernes. Para que sí realmente busquen de forma detenida el tipo de tecnología. Y entonces el martes hablamos de, ustedes quiero que le vayan pensando qué tipo de información va en el inventario y qué tipo de actividades fundamentales lleva un mantenimiento preventivo. ¿Ok? Y entonces nos vemos el martes. ¿Alguna pregunta? Yo, maestra. Sí. Ah, por ahí alguien levantó la mano. Sí, Ya se me olvidó la palabra, perdón, creo que era Fabiola. Sí, Aurora, dime. Disculpe, es que se me trabó un poco el internet cuando dijo si era presentación o no, entonces ya no escuché. ¿Me podría repetir, por favor? Presentación. Bueno, lo que les estaba diciendo es que les voy a mover los horarios la entrega de la tarea se las voy a mover al viernes, al siguiente viernes. Y de la tarea de buscar la tecnología de los institutos. Y para el martes que piensen en qué información debería de contener un inventario de un equipo médico
Por ejemplo, obviamente el nombre del equipo médico, pero ¿qué más? ¿Qué más sobre el equipo? Y qué actividades fundamentales se deben de realizar en un mantenimiento preventivo de forma general. O sea, obviamente va a haber actividades muy específicas para cada tipo de tecnología, pero de forma general también hay muchas que se aplican para todas, casi, o casi todas, ¿no? Obviamente va a haber sus particularidades, pero qué actividades de forma general son o deben ir presentes en un mantenimiento preventivo. Muchas gracias, maestra. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el martes. Nos vemos. Buen fin de semana.